A continuación, presentaremos un análisis de inversión para la empresa Interconexiones Eléctrica ISA, informe que será presentado para la asignatura de Análisis de Información de Mercados Financieros para la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2025. Dentro de este análisis de inversión que realizaremos, haremos una evaluación integral tanto del entorno económico como de las oportunidades de inversión en la transmisión energética en Latinoamérica. ¿Quién es ISA? ISA es un aglomerado colombiano líder en la transmisión de energía, concesiones viales y telecomunicaciones con presencia en diferentes países de América Latina. El 51.4% de sus acciones pertenecen a Ecopetrol, que fue adquirido en agosto del 2021, constituyendo como tal un aglomerado de energético continental. Dentro de los sectores que opera está dentro de la electricidad, construcción, comunicaciones, con enfoque principal en la transmisión energética como tal. Dentro de la organización se tienen algunos resultados financieros para el año 2024 y 2025 con un 8% de crecimiento en el indicador de EBITDA, pasando de 2.265 a 2.438 miles de millones, reflejando una eficiencia operacional dentro de los procesos. Un incremento del 10% en la utilidad neta, pasando de 634 a 698 miles de millones, y un 14% de incremento en los dividendos como tal respecto al 2024, de acuerdo a la política estable y consciente. Los activos totales de la empresa crecieron de 71.3 a 78.6 billones, impulsados bajo la construcción de todos los proyectos y la expansión que se realizó en el país de Brasil. Ahora vamos a hablar sobre el contexto macroeconómico. Inicialmente, Colombia y Brasil son los países que representan el mayor porcentaje de participación de los ingresos, proyectos e inversiones realizadas por ISA. Debemos comprender primero el entorno económico, ya que es crucial para anticiparnos a las tendencias y tomar decisiones informadas, ya que las variables económicas influyen directamente en la rentabilidad y viabilidad de cualquier inversión. El PIB lo tenemos en recuperación con una variación del 2.1% en el segundo trimestre del 2025, mostrando una recuperación gradual post-pandemia con una mayor actividad industrial y de consumo. Nos han incrementado el comercio, la agricultura, ganadería, educación, actividades de salud humana y otros servicios sociales, donde esto nos da un indicador positivo. El empleo, tenemos una tasa de desocupación del 8.8%, indicando un mercado laboral con una capacidad de consumo y demanda. Y la inflación se tiene controlada con un 5.1% en agosto del 2025, por encima del objetivo del Banco de la República, pero tenemos una tendencia estable. Tenemos inflación en algunos alimentos, en algunos precios como los alimentos, salud, restaurante, hoteles, educación, en contraste con algunos servicios como los costos de las viviendas, que han venido creciendo lentamente, y el transporte, que mostró una recuperación leve. Igual persiste el riesgo de mantener una política monetaria restrictiva con algunas posibles tasas de intereses elevadas. La evolución del PIB, como lo veíamos anteriormente, hemos tenido una recuperación sostenida después del impacto de la pandemia del año 2020, con un crecimiento del 2.1 en el segundo trimestre del año 2025. Se proyecta un entorno ya desafiante, con una reforma tributaria y algunos cambios del gobierno, con un déficit fiscal esperado del 6.1 al 7.1 del PIB para el 2025. Las condiciones de financiamiento externas son complejas debido a algunas tensiones de relaciones globales, incertidumbres
geopolíticas y ajustes graduales en las tasas que nos están realizando Estados Unidos. Además que tenemos altos aranceles en impuestos por este país a Colombia y otras naciones, los cuales generan alguna incertidumbre en la inflación, el crecimiento económico y el equilibrio de riesgos internos y externos. Y estas tasas de interés de referencia son claves para el costo del crédito. En tasas de referencia tenemos un 9.25 de la política monetaria restrictiva para controlar la inflación, el DTF a 180 días del 8.84%, que es el costo de crédito empresarial, y el tipo de cambio que está en 3.906.24 pesos colombianos. Muestra una estabilidad relativa. Ahora, en las reservas internacionales, Colombia mantiene una estabilidad económica suficiente, algunos activos líquidos de moneda extranjera que nos permiten afrontar los compromisos externos pese al alto volumen que tenemos dentro de las importaciones. La proyección para la TRM en Colombia en el 2025 hasta el 2029 muestra una tendencia estable al alza de manera suavizada, reduciendo la incertidumbre y la desvalorización rápida de la moneda. Existe un menor riesgo cambiario y unas importaciones accesibles. Adicionalmente, empresas como ISA requieren que sus proyectos de materias primas, maquinaria, tecnología y bienes de consumo importados, que con un TRM estable permitirá relativamente más accesibilidad a estos insumos, impulsando la modernización productiva de esta. Ahora vamos a ver un contexto macroeconómico de Brasil. Brasil posee la economía más grande de América Latina, clasificada como emergente, con una influencia regional y global. Y aunque en estos momentos está pasando varios desafíos estructurales como desigualdad, deuda y volatilidad política, destaca por su diversidad productiva y abundancia de recursos naturales. Su economía depende de gran parte de importaciones como soya, hierro y petróleo. Y en el ámbito energético, Brasil es una potencia hidroeléctrica. Según el panorama energético de América Latina y el Caribe en el año 2024, el país lidera proyectos de energía renovable, lo que representa una gran oportunidad en el desarrollo y en el abastecimiento sostenible. Obviamente acá estamos viendo una de las economías más grandes de América Latina y de un mercado con gran oportunidades de crecimiento en el sector energético, donde se están creando el 75% de energía renovable y el 60% de energía hidro. Ahora, como tal, hablando de los indicadores macroeconómicos de Brasil, se tiene que el PIB tiene un 3.7% en el primer trimestre del año 2025 y la economía de Brasil enfrenta alguna incertidumbre por las tasas impuestas por Estados Unidos a sus productos y sus controles internos de tasa de interés. Según el Banco Central de Brasil, se proyecta una desaceleración progresiva en el año 2025 con un PIB estimado entre el 1.9 y 2%. El desempleo tiene un indicador del 5.6% con corte al mes de julio del 2025, un indicador inferior a Colombia, reflejando un mercado laboral más dinámico y oportunidades de consumo. Y frente a las tasas de interés con corte al mes de junio del 2025, un 15%, con un nivel alto para combatir en la inflación. Entre los 4 países con mayor inversión del grupo ISA, Brasil destaca como uno de los más relevantes por su potencial en crecimiento energético. Sin embargo, enfrenta varios desafíos, oportunidades de inversión en la estabilidad gubernamental y financiera. Al igual que Colombia, atraviesan un proceso de resiliencia y busca de un crecimiento sostenible, lo que abre algunas oportunidades estratégicas de inversiones para ISA.
El crecimiento de la generación renovable en zonas dispersas aumenta la demanda de infraestructura de transmisión e interconexión regional. ISA ya tiene gran experiencia en proyectos avanzados en este sector y está posicionada para aprovechar este tema y poderse expandir. 2. Segunda oportunidad, la autogeneración distribuida. En ISA se identifican varias oportunidades en la generación de energía para grandes consumidores en unas soluciones descentralizadas alineadas con tendencias globales, lo que esto permite diversificar sus ingresos más allá de un negocio tradicional. Otra oportunidad es la integración regional eléctrica y las exportaciones de energía en América Latina y el Caribe representan una gran oportunidad estratégica. Empresas como ISA, con experiencia y conexión de transmisión, están bien posicionadas para aprovechar este potencial. Y cuarta oportunidad, los esfuerzos globales por reducir sus emisiones de CO2 han generado incentivos y financiamiento verde. ISA puede aprovechar de esas condiciones para reducir sus costos de financiamiento y acceder a beneficios estratégicos. Existen algunas ventajas competitivas para el aglomerado ISA, como el liderazgo, la experiencia y la reputación, las barreras de entrada altas que tienen dentro de todos los países, la regulación, inversión y permisos y una economía de escala y redes existentes. El negocio de transmisión representa las barreras regulatorias y de inversión que favorecen a las empresas establecidas como ISA. Tenemos algunos riesgos potenciales dentro de esta organización. Se pueden presentar cambios políticos dentro de alguno de sus países en donde están ubicados, donde puede llegarse a alterar algunas políticas energéticas, subsidios o contratos de transmisión. Como tal, la competencia también es un riesgo potencial, ya que la presión puede reducir las tarifas y mayor competencia en la adjudicación. El riesgo cambiario, que ya es el costo de dólares versus los ingresos en la moneda local, aunque el análisis que hemos venido realizando muestra gran estabilidad. Y el financiamiento intensivo, donde hayan varios grandes inversionistas que requieren flujos a largo plazo con riesgos de subutilización. Ahora tenemos varios indicadores de inflación que pueden generar un impacto sea positivo como negativo en ISA. La inflación y las tasas de interés contribuyen en factores críticos directamente a la valorización de ISA a través de múltiples canales, como los indicadores del Banco Central con el aumento de las tasas de interés para controlar la inflación, mayor costo de capital, encarecimiento del crédito que afecta el financiamiento de proyectos y el impacto de valoración con aumento en el WACC reduce el valor y representa los flujos futuros. ¿Qué canales tenemos de impacto en el precio de la acción? Como tal, la viabilidad de los proyectos, que es el mayor costo de capital que puede hacerlos viables o inviables dentro de los nuevos proyectos, el modelo de la valoración con incrementos reduciendo el valor del presente flujo y el costo de la deuda con mayores gastos de financiamiento, reduciendo la utilidad neta. El análisis integral de la valoración considera una solidez financiera de ISA y una posición estratégica en el mercado, con los factores macroeconómicos que influyen en su valoración. El precio objetivo durante los siguientes 12 meses está en 25.750 y el punto de compra está en 23.000. Recomendaciones de inversión. La recomendación principal es mantener el potencial de compras, presentando una solidez financiera en el modelo del negocio regulados con los flujos preestablecidos y el crecimiento sostenido sobre el EBITDA que tenemos actualmente. El posicionamiento estratégico, la idea es seguir liderando en este mercado de transmisión energética con algunas barreras de entrada altas.
Y la oportunidad de transición, beneficiarios directos de la transición hacia las energías renovables. Las condiciones de inversión recomendadas para ISA es mantener una posición actual de acuerdo a la estabilidad del modelo de negocio y resiliencia estratégica, activar la compra y seguir monitoreando los riesgos y con las variaciones de intereses y tipo de cambio como los factores críticos. Algunas conclusiones claves para la empresa. ISA nos representa una oportunidad de inversión sólida en el sector de infraestructura eléctrica, respaldada por fundamentos financieros y robustos de posicionamiento estratégico en la transición de energía. Algunos de los modelos de negocio resilientes, servicios públicos esenciales y regulados nos proporcionan mayor estabilidad y flujos, oportunidades de crecimiento en la transmisión energética y demanda de la creciente de transmisión que impulsan perspectivas futuras y la gestión prudente de los riesgos. Tenemos que seguir haciendo un monitoreo continuo de las variables macroeconómicas, en especial para optimizar los retornos. Buen día, mi nombre es Juan de Jesús Salgado. Hoy vamos a hablar del análisis fundamental de la empresa ISA, haciendo énfasis al capítulo 2. El objetivo de este análisis es, claro, ir más allá de los números superficiales para evaluar la verdadera solidez financiera y la posición estratégica de ISA. Queremos responder a una pregunta fundamental. ¿Constituye esta empresa una base sólida para una inversión rentable, segura a largo plazo? Al final de esta presentación demostraremos que la respuesta es afirmativa. ¿Por qué analizar a fondo ISA? ISA cuenta con solidez financiera, tiene un modelo resiliente y una base sólida para una valoración de empresa, en el cual vamos a analizar. Vamos a comenzar por el perfil y estrategia de la empresa, seguido del análisis financiero, predicción de resultados, conclusiones. ISA cuenta con un sólido perfil regional a nivel de Latinoamérica. Tiene una estructura diversificada en los sectores de energía eléctrica, concesiones viales y telecomunicaciones. Para empezar, ¿quién es ISA? No solo es una empresa de servicios públicos, es un pilar estratégico de la infraestructura en América Latina. Opera con 3 negocios clave: energía eléctrica, que es un núcleo, vías y telecomunicaciones. Su presencia diversifica mercados clave como Colombia, Brasil, Chile y Perú. Le otorga una ventaja competitiva innegable, mitigando riesgos de depender de una sola economía. Vamos a revisar de dónde provienen los ingresos de ISA. Sus ingresos tienen como modelo la palabra resiliencia. Vamos a analizar de dónde vienen los ingresos de la empresa ISA. ISA como negocio se ha basado en la resiliencia. Es su columna vertebral en el segmento de energía, que funciona con ingresos regulados y contratos a largo plazo. Esta es una previsibilidad financiera que pocas empresas pueden igualar. El negocio de vías está ligado con el crecimiento económico, capturando valor y dinamismo comercial y telecomunicaciones. Aunque más pequeño, representa una apuesta estratégica por el potencial de la transformación digital. Es una combinación de estabilidad y crecimiento. ISA ha venido invirtiendo en su crecimiento. En estos momentos ISA está invirtiendo y no se conforma con su posición actual. La empresa no espera el futuro, lo construye. Su compromiso con el crecimiento es tangible, con un plan de inversión CAPEX de casi 3 billones de pesos para el 2025, finalizando lo que queda, el cual en estos momentos está en marcha.
El 87% de esa inversión se destina a su negocio más seguro y estable, que es la energía eléctrica. Esto no es una apuesta, es una estrategia calculada para asegurar los ingresos futuros. Habiendo entendido la estrategia, veamos si los números respaldan. Echemos un vistazo a la evidencia del segundo trimestre del 2025 con ingresos de 3.8 billones y un EBITDA de 2.9 billones y una utilidad neta de 951 mil millones. Las cifras hablan por sí solas, pero vamos a profundizar en este análisis. Aquí es donde ISA realmente brilla. La compañía tiene un margen de EBITDA del 75.6%, lo que significa que por cada 100 pesos que vende la empresa convierte más de 75 en ganancia. Esto es operatividad pura. Un margen de esta magnitud no es casualidad, es el resultado de una eficiencia de clase mundial, un modelo de negocio superior. Bien, ahorita vamos a profundizar en indicadores de rentabilidad. Como vemos, el margen de EBITDA en el 2024 fue del 62%, un margen neto del 18% y el ROE del 16%. ¿Cómo se traduce esto? El valor para el accionista puede observar la relación entre el ROE y el ROA. El ROE del 4.52% es casi 4 veces mayor que el ROA del 1.15%. Se demuestra que ISA no solo es rentable, sino que utiliza su deuda de manera inteligente para multiplicar el retorno para sus accionistas. Esto es apalancamiento estratégico en acción. ¿Cómo se compone la deuda? Con un nivel de endeudamiento del 44%, algunos podrían preocuparse, pero en el sector de infraestructura la deuda es la herramienta para crecer. Lo importante es que el nivel es prudente y está perfectamente alineado con un modelo de negocio que genera flujos de caja predecibles para pagarla. Aquí podemos revisar algunos datos históricos de la composición de los activos. Vamos a revisar el apalancamiento estratégico que usa ICE en estos momentos. La necesidad de capital intensivo en un CAPEX promedio representa entre el 30 y 33% de los ingresos, reflejando la naturaleza del negocio de infraestructura que quiere inversión continua en activos productivos. Como vemos, ISA siempre está pensando en invertir. Esto convierte en una opción para que cualquier persona o interesada en invertir en esta empresa vea lo positivo y pueda tomar una decisión acertada utilizando esos indicadores. Vamos a revisar el capital de trabajo y la liquidez. La gerencia ha estructurado esta deuda de forma inteligente. La mayoría de los créditos cuentan con un vencimiento proyectados para después del 2030. Esto elimina las presiones a corto plazo y asegura estabilidad financiera de la compañía, dándole un amplio margen para operar e invertir. Analizando la política de dividendos y financiamiento de la empresa ISA, tenemos que ha destruido el 50% de la utilidad en dividendos para el 2024. En estos momentos genera un 12% efectivo anual, que si lo comparamos con una inversión en otro tipo de mercados como lo son los CETES, tienen un promedio entre el 8 al 9.5. Por eso ISA es una gran opción para una inversión sólida y segura en el corto y largo plazo. La rentabilidad versus el tamaño de los activos. Como sabemos, ISA y sus inversiones están enfocadas en vender servicios, servicio eléctrico, servicio de comunicaciones y en las vías prestan el servicio de construcción. Por ese motivo, contamos con un ROAT
para el segundo trimestre del 2025 del 1.15%. Tenemos una rentabilidad por el patrimonio de 4.52% y una capacidad para cubrir los intereses de la deuda actual del 1.87%. Eso es casi el doble de lo que está endeudada en estos momentos. O sea que podríamos decir que ISA podría endeudarse. Las fortalezas de la empresa ISA, como fortalezas para la empresa ISA, podemos decir que se consolida con tres palabras claves que definen ISA como una oportunidad de inversión. Es resiliente gracias a su modelo de negocio diversificado y regulado. Su perfil financiero es sólido con una rentabilidad superior y un riesgo controlado, y su estrategia de crecimiento es clara y financiable. Contamos con diversificación geográfica, no dependemos solamente de un país o de un segmento, por eso las tres líneas son sólidas para este negocio. Para continuar y complementar este análisis fundamental, es necesario pasar al siguiente paso, un análisis técnico, el cual les va a explicar mi compañera Alexandra. Es importante cuantificar el valor intrínseco de cada acción y cuál sería el precio justo para una inversión adecuada y en qué momento será la mejor oportunidad para invertir en este negocio. A pesar de sus indicadores favorables y todo, debemos de contar con variables externas como políticas y económicas que pueden afectar el alza o la disminución de cada acción, y en ese momento de baja es donde mi compañera les va a indicar cómo tomar la decisión para invertir en este gran proyecto. Gracias. A continuación vamos a ver de qué trata el capítulo 3, donde haremos un análisis técnico de las acciones de ISA. Se realizará una evaluación completa del comportamiento bursátil de las acciones de ISA para la estrategia de inversión de J&G. En este análisis vamos a validar cuál es el comportamiento del análisis chartista, cuáles son los indicadores técnicos que se usaron para el análisis de estas acciones y una proyección de mercado. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los indicadores bursátiles clave de las acciones de ISA. En primer lugar, estos datos están referenciados en el día 15 de septiembre del 2025, donde el precio de la acción de ISA está en 22.240 pesos. Hubo una variación de más 0,82%. Esta variación puede cambiar diariamente. En este caso fue positiva y se ha mantenido en ese rango, como lo vamos a ver en las gráficas del análisis de la acción. Esto refiere a un rendimiento positivo que sugiere una fortaleza a corto plazo porque, como le digo, este dato cambia todos los días. Igual en el índice Colcap, que es sobre el comportamiento en la Bolsa de Colombia, tuvo un comportamiento a la alza con referencia al cierre del día. Este indicador pues es diario y puede cambiar, como también es la variación del rendimiento positivo. A nivel de contexto macroeconómico, se tuvo una tasa de cambio de 3.906, que incluso a hoy, 7 de octubre, ha estado bajando, incluso posicionándose en 3.853,19 pesos. Esto es fundamental para evaluar el riesgo cambiario porque ISA no solamente tiene proyectos en Colombia, sino también en otros países donde evidentemente la entrada o la moneda a negociar será en dólares. Se tiene una inflación anual de Colombia del 5,10% que ha permanecido en ese valor desde inicios del año 2025, con una tasa de política monetaria igual, estable durante todo el año sobre los 9%, y con un DTF, un depósito a término fijo, que es similar
a cómo ha estado la política monetaria o la tasa de interés en Colombia. Además, podemos ver un tema de fortaleza ISA versus mercado, dado que hay un mercado a la baja de menos 0,07% mientras la acción de ISA sube. Podría interpretarse como una señal de fortaleza a corto plazo, como se indicó arriba. Y también hay un índice de seguimiento a la economía que muestra un crecimiento anual del 2,9%, que es similar a lo que cerró el PIB en Colombia en el semestre, en el segundo trimestre del año 2025. Perdón, en el tercer trimestre. Ahora sí vamos a ver un análisis. Vamos a hacer un análisis con perspectiva histórica, específicamente sobre el análisis chartista, en el que, como ustedes ven, hacemos un análisis de los últimos 5 años, comenzando más o menos a mediados del 2020, y en los últimos 4 años, como se ve en la gráfica, se ve un patrón que marca una resistencia sobre el año inicio del 2021 y un patrón o dos puntos claves que representan un soporte sobre finales del año 2023. Aunque realmente para mostrar una resistencia, un soporte, se necesitan 2 puntos concretos de una baja de mínimos de la acción y de máximos. En este caso el máximo solo se encuentra históricamente uno, que fue el que se puede visualizar aquí en los últimos 5 años. No hay una referencia anterior en la historia de ISA que haya tocado ese punto, pero digamos que en los últimos 5 años es una referencia. Y por el lado del soporte, obviamente han habido más abajo, pero analizando los últimos 5 años, hay 2 puntos sobre el finales septiembre-octubre del 2023, 2 puntos continuos que muestra ese soporte, el cual lo hemos marcado en la gráfica. Aquí voy a mostrar con el punzón, son estos dos y la resistencia que se encuentra acá. A nivel general de la gráfica pueden ver un descenso. Vamos a verlo en la otra diapositiva para identificar las tendencias. Hay una tendencia bajista desde el 2021 hasta el 2024, ¿sí? Esa tendencia que se ve también, primero, ha durado bastante, alrededor de 4 años, y dentro de esta se ha formado como un canal o una bandera, ¿sí? Donde han habido altos y mínimos, pero que rebotan sobre ese mismo canal, ¿sí? Como se vea, sobre el 2024 empieza un alza que se posiciona en la parte superior de la bandera con unos rebotes que a la final terminan construyendo como un tipo banderín. En este banderín vemos que hay un salto en esta parte, vuelve y rebota en la base del banderín, vuelve y rebota, y en el otro rebote se sale. En esta salida también podemos validar que concuerda como con la salida del banderín, del canal que forma como una bandera, y aparte del banderín que estamos viendo aquí, que evidentemente medimos su altura desde la última mínimo o soporte que trazamos en la gráfica, ¿sí? Entonces, sobre este año, que es más o menos, hay una ruptura en el 2025, entonces inicia una tendencia alcista. En esta proyectamos el tamaño del canal sobre el momento en el que se presenta ese alza, e igualmente la medida del banderín. Esto nos marca 2 momentos. Uno es un objetivo de crecimiento, que es el más probable, ¿sí? Que lo marcamos en esta sesión, y un movimiento que podemos decir que puede ser el máximo de esta tendencia al alza. Entonces, tenemos una resistencia principal de 29.980, que es esta de acá arriba.
una barrera histórica donde el precio ISA rechazado en 2020-2021, representa un máximo histórico, como lo dije ahora, y un soporte clave sobre los 19.500, que es más o menos el que se posiciona en esta línea. ¿Por qué se marca en esa línea? Porque digamos que es un momento donde el banderín empieza a construirse y sobre el cual se traza el canal, ¿sí? Entonces se establece como un soporte clave los 19.500. ¿Cuál es el nivel actual? Es 23.160, hoy 7 de octubre de 2025. Este valor se encuentra dentro del canal alcista, acercándose a la parte superior del movimiento máximo. Vamos a hacer un análisis del corto plazo, que es la parte, si nos volvemos a la anterior diapositiva, ahora vamos a hacer un análisis a corto plazo de los últimos 3 meses. Si nos fijamos en la gráfica, este era el final de la gráfica a los 5 años que se ha proyectado. Sí, aquí se proyecta los últimos 3 meses, igualmente se identifica la resistencia que hubo en el 2021 y el movimiento máximo detectado por el banderín y la bandera. El objetivo marcado por el banderín y el máximo por la bandera o el canal. Entonces, en este análisis de los últimos 3 meses, primero se traza una línea de tendencia terciaria alcista, que es esta que está aquí, terciaria porque está, su periodo de tiempo es aproximadamente un poco más de 3 meses, un poquito. Obviamente está una alza positiva, entonces muestra que los precios han subido progresivamente, marcando mínimos cada vez más altos en una estructura técnica alcista confirmada. Además, hay una ganancia acumulada del 22% sobre un soporte creciente que se traza en los últimos 3 meses de 19.020, que es esta línea como un poco morada o lila que se ha marcado acá. Entonces, hay un objetivo inmediato durante los próximos meses que sería de 24.340, ¿sí? Que posiblemente se pueda romper antes de continuar con el alza, y un movimiento máximo de 25.500, dado pues que rompa el nivel anterior con un volumen de la acción positivo. Aquí podemos proyectar un escenario para los próximos 6 meses. Entonces, el precio identificamos que podría, por el comportamiento de la acción, podría seguir respetando el canal alcista al corto plazo, que pues por eso identificamos que aproximadamente sea 6 meses. Si el impulso contenía, podría buscar niveles entre 25.000 y 26.000, ronda más o menos en este rango. Y hay unos factores técnicos adicionales que se pueden visualizar en la parte derecha de la gráfica, como por ejemplo el volumen comprador, que el gráfico muestra un buen volumen comprador reciente, respaldado de la tendencia alcista actual. Hay una estructura saludable porque la acción está haciendo máximos y mínimos desde mediados del 2023, cuando empieza un poco a elevarse sobre la parte superior del banderín. Y hay una figura de continuación que el canal puede actuar como una cuña alcista, anticipándose a la corrección leve antes de continuar subiendo. Ahora sí, vamos a ver el tema de los análisis técnicos que hicimos. En primer lugar está el Fibonacci. Se ha seleccionado este indicador de retroceso de Fibonacci para determinar niveles probables de soporte y resistencia, ideal para esta primera inversión que quiere hacer JIC, que es de un valor de $1.000.000, que es un valor asequible, digamos que no es de alto riesgo porque no es un valor demasiado considerable, ¿sí? Y el análisis se basa en el movimiento alcista que hubo entre diciembre del 2024 y mayo de 2025, que es este mínimo alcista hasta este máximo, ¿sí? Alcista que hace como el soporte del 100% sobre el gráfico de retroceso de Fibonacci.
Estos puntos son claves pues, para la entrada y salida de este análisis. Sabemos que el Fibonacci es un análisis que se utiliza cuando hay una subida o cuando hay una diferencia pues entre un mínimo y un máximo bastante relevante que quizás en este no se ve tan reflejada, pero dado el análisis sobre la inversión y el valor que quiere invertir JIC, pues se ha decidido tenerse en cuenta. Entonces, en el análisis vamos a hacer una recomendación de unas inversiones por pasos. Entonces, en el primero, pues el Fibonacci trata que hay un límite del 100%, luego hay unos soportes o resistencias sobre el 62, 50 y 38%, e igualmente hay un stop loss, que es este que se marca en rojo, que determinamos como aproximadamente el 23,6% de Fibonacci, que se establece sobre 17.580. Entonces, ¿cómo se establece este proceso? Primero que en lo que está la acción de ISA actualmente no se recomienda comprar. Se recomienda comprar cuando la acción de ISA empiece a llegar sobre el 62% del análisis de Fibonacci. Al llegar al 62% se recomienda invertir 300.000 pesos. Estos 300.000 pesos, si tienen un rebote, se va a vender cuando llegue al 100% la mitad de esa inversión, o sea, 150.000. En este caso pueden pasar dos cosas, o que rebote a la baja o que antes rompa ese 100%. Entonces, si rompe el 100%, se debe determinar un stop profit que cuando ella empiece a volver a cambiar, se retire el saldo de las acciones en ese momento. Si no rompe, sino que queda aquí, pues simplemente él empieza a caer y cuando llega sobre los 62%, pues se vuelve a invertir lo mismo que aquí se sacó, ¿sí? Si eso vuelve y sucede lo mismo, vuelve y sube, llega al 100, vuelve y hacemos la misma interacción. Es decir, si llegara al 100, vendemos la mitad. Si rompe, dejamos que suba y cuando esté arriba determinamos un profit para sacar el dinero y ya obtenemos una ganancia. Pero supongamos que el caso es que ella en el 62% cuando llega sigue bajando y llega sobre el 50%. ¿Sí? Entonces, sobre el 50 se recomienda realizar una segunda inversión de 300.000 pesos. En ese caso, el total de inversión estaría en 600.000. Y aquí aplicaría la misma lógica. Cuando él vuelve y sube y llegue sobre los 100%, se vende la mitad, 300.000. Pero si rompe la barrera, entonces nuevamente establecemos el profit, el stop profit que desde un inicio ya está establecido y cuando empieza la baja vendemos ahí, ya obtenemos unas ganancias. Cuando vuelve y va, si no sucede eso, sino que vuelve y baja sobre los 50, volvemos a invertir lo que habíamos sacado. Pero supongamos que ya no queda sobre esos 50, sino que sigue bajando hacia el 38. Cuando sigue bajando hacia el 38, pues lo que hacemos es invertir el saldo. O sea, ya llevamos 300, invertiríamos el saldo que serían 400.000 para 1.000.000. Cuando invertimos el saldo, esperamos dos cosas. Si sigue bajando, efectivamente, tenemos que establecer que no podemos llegar o que el límite hasta donde podemos llegar. En ese momento hay que establecer un stop loss. O sea, el stop loss es hasta donde podemos llegar porque no podemos perder más plata. Y en ese momento, pues se debería sacar obviamente todo el dinero. Pero si no pasa eso, sino que empieza a subir nuevamente, entonces se vuelve a establecer la misma metodología anterior. Cuando llegue sobre el 100% se vende la mitad de las acciones, ya tendría una remuneración y si rompe establecemos cuando empieza a caer nuevamente pues vendemos la acción en el máximo profit o en el stop profit que establecimos y se vende la acción y digamos que eso es un comportamiento que podemos tener con este valor de inversión y con esta metodología. Luego sigue el tema del análisis del indicador con medidas móviles y sistemas de cruce. Las medidas móviles, digamos que es una tendencia que permite obtener señales de compra y venta a través de cruces entre medidas móviles, pero esto no anticipa cambios de tendencia porque
se hace sobre data que ya sucedió, o sea, que confirma movimientos que ya se han producido. Entonces, efectivamente, la gráfica confirma un cambio de tendencia al alza en el rango temporal establecido por el análisis de Fibonacci. Entonces, por ejemplo, aquí hay una venta, ¿sí? Entonces empiezan ventas porque empieza la caída de la acción, que esta se encuentra dentro del canalete que trazamos. Y efectivamente aquí hay un rebote sobre la media del canalete y hay un alza. Aquí se cruza efectivamente en el alza de los últimos 3 meses que estamos analizando. En el indicador de RSI y de MACD, que también analizamos complementando el anterior, ya que el anterior se basa en datos que ya han sucedido. Entonces también muestra que ISA mantiene movimientos suavizados sin salidas significativas de los límites normales. ¿Y esto cómo se ve? Porque, por ejemplo, en el histograma de MACD tienen amplitudes, si vemos los histogramas, todos tienen magnitudes supremamente reducidas. Y además el cruce entre la línea verde y la otra línea que es la roja, ¿sí? Que la verde es como la fuerza y la roja la señal cuando la rompe, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, que es donde indica cuando se debería vender o comprar, no tiene pendientes pronunciadas. Entonces, lo que se traduce a que podrían ser señales falsas para actuar o digamos que sin mayor relevancia. Como le vimos en el método de Fibonacci, digamos que sí puede haber una ganancia entre los valores que marcamos en la estrategia, pero no van a ser muy significativos. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos del análisis técnico? El análisis integral de ISA revela un momento ideal para inversores novatos como JG. Entonces, la combinación del análisis chartista, indicadores de Fibonacci, media móvil, RSI y MACD confirma una oportunidad de inversión en el corto plazo. Se recomienda usar la estrategia de Fibonacci como la explicamos, ¿sí? Para la inversión inicial de 1 millón, aprovechando la tendencia alcista que se refleja en corto plazo, ¿sí? Identificada en los indicadores. El mercado se prepara también para un nuevo movimiento importante y aunque aún no ha mostrado direcciones claras como se reflejan en los indicadores previamente pues, analizados, pues sí hay una posición alcista prudente, ¿sí? que se puede hacer una gestión del riesgo adecuada. Interpretación del mercado actual, pues las acciones de ISA muestran un momento de indecisión del mercado, ¿sí? Conocida como fase de consolidación o habilidad del impulso. Esta situación puede interpretarse como falta de fuerza de comprador y vendedora clara, posible freno en proyectos en Colombia y Brasil que no genere esta confianza, incertidumbre por el cambio de gobierno en Colombia, expectativas sobre la reforma tributaria próximas que van a haber en Colombia, el impacto de las nuevas políticas de tarifas en Estados Unidos, que también puede afectar bastante el Producto Interno Bruto de Brasil. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones estratégicas? Vigilancia activa, monitorear zonas claves de soporte y resistencia antes de tomar decisiones. Confirmación técnica, actuar solo cuando haya ruptura con volumen o cruce fuerte del MACD. Y estrategia Fibonacci, usar el indicador de Fibonacci para el horizonte de 3 a 6 meses que se han proyectado. Muchas gracias por la atención.